Valday y les voy a explicar lo que es la realidad virtual. La realidad virtual se refiere a un entorno generado mediante tecnología informática que crea la sensación de estar inmerso en él. Este entorno es contemplado por la persona con un dispositivo denominado realidad virtual, que esto permite reproducir imágenes que es creada por el ordenador sobre una pantalla directamente en los ojos o proyectando la imagen directamente en la retina de los ojos. En este segundo caso se denomina la realidad virtual como monitor virtual de retina. Bueno, debido a la proximidad de sus ojos, este dispositivo, el casco de realidad virtual, consigue que las imágenes sean mucho mejores visualizadas por la persona que en una pantalla normal, ya que hace que englobe todo el campo de visión de la persona. También, gracias a que el casco se encuentra sujeto a la cabeza, este puede seguir los movimientos y así consigue que este se sienta integrado en los ambientes creados por el ordenador. Este casco puede ir acompañado de otros dispositivos como guantes o trajes especiales que permiten una mayor interacción con el entorno, así como la percepción de estímulos que intensifican la sensación de realidad. Cumple una serie de características, las cuales son simulación, interacción y percepción. La simulación es la capacidad de poder replicar aspectos suficientes de un objeto o un ambiente de forma que el usuario pueda convencerse a sí mismo de su casi realidad. La interacción es que debe permitir el control del sistema creado y la percepción permite la interacción con los sentidos del usuario, ya sea la vista, el oído. Soy Camila Gioja y voy a explicar los componentes de la realidad virtual. Dentro de estos están hardware y software. Dentro del hardware están los dispositivos de entrada y dentro de estos dispositivos de entrada están los elementos de control y manipulación y los rastreadores de posición y movimiento. Dentro de los elementos de control y manipulación están los guantes y trajes de datos, joysticks 3D, mouse 3D o murciélagos. Pero lo más sencillo son los ratones y joysticks. Sin embargo, estos dispositivos han sido desarrollados para movimientos bidimensionales y plantean problemas para el desplazamiento tridimensional. Pero también hay diseños más sofisticados como volantes, joysticks 3D y trackballs que permiten el desplazamiento tridimensional de manera más eficiente. Existen también dos tecnologías fundamentales dentro de los guantes de realidad virtual, los exoesqueletos y los guantes de datos. Los exoesqueletos tienen una estructura mecánica paralela y sobrepuesta a la mano con rotores y sensores de cada articulación. Y también poseen una alta precisión, por lo que se utilizan en aplicaciones delicadas. El otro sistema, los guantes de datos, están compuestos por lycra con cables de fibra de vidrio para cada dedo. Y cada fibra posee un emisor de luz al inicio y un sensor al final. De esta manera se pueden determinar los giros por la intensidad de luz recibida y posee bastante flexibilidad y portabilidad. Ahora, dentro de los rastreadores de posición y movimiento están los giroscopios. Estos para lograr una sensación integral de inmersión en el mundo virtual, y es importante tener una relación directa entre el movimiento del cuerpo y la acción en el ambiente computacional. También es importante controlar la visión del entorno digital y al desplazar la cabeza o para la localización de las distintas partes del cuerpo. Para poder controlar el movimiento es necesario colocar rastreadores en las distintas partes del cuerpo. Estos rastreadores pueden ser mecánicos, ultrasónicos, ópticos o magnéticos y permiten conocer la posición tridimensional y la orientación definiendo la posición en el espacio. También están los rastreadores de posición absoluta tridimensional y estos necesitan una referencia fija y tienen un alcance definido dependiendo de la tecnología que se use por los sensores de posición. Son especialmente utilizados en el mundo de la animación tridimensional para poder definir movimientos naturales. Uno de los mayores problemas que presentan en las aplicaciones de la realidad virtual es el tiempo de demora entre el movimiento y la consecución de dicho movimiento en este ambiente virtual. Los dispositivos de salida permiten que el usuario se sienta inmerso en el mundo virtual creado.
Los generadores de imagen hacen que la visión se logre en profundidad mediante técnicas de estereoscopía, de manera que la visión de cada uno de los ojos esté ligeramente desplazada para conseguir la impresión de profundidad. Fundamentalmente podemos distinguir tres tipos de elementos generadores de imagen, que son los lentes de obturación, los cascos de visualización HMD, los boom y las gafas de obturación. Las gafas de obturación son unas gafas con cristal líquido que oscurecen cada ojo, coordinados con el barrido de la imagen del monitor. Al ser la velocidad de obturación a unos 60 cuadros por segundo, el oscurecimiento no se percibe. De este modo se presenta la imagen izquierda y derecha y las gafas permiten la visión respectiva, obteniendo la visión en profundidad. El HMD consiste en dos pequeñas pantallas montadas sobre unos cascos que transmiten directamente la imagen izquierda y derecha a cada ojo. El usuario puede moverse manteniendo las pantallas frente a los ojos. Varios dispositivos tratan de ocultar los lados de las gafas para poder incrementar más la sensación de estar inmerso en el mundo virtual. Sin embargo, esto produce mareos y cansancio ocular, por lo tanto se deben usar sentados. En general, estos dispositivos llevan incorporados sistemas de audio que simulan la posición en el espacio de distintas fuentes de sonido del entorno virtual. El boom consiste en un brazo mecánico que hace de rastreador de posición, a la vez que sostiene un visor tipo HMD y permite incorporar sistemas de visualización más complejos. Los generadores de sonido, que son los cascos auditivos para incrementar la sensación espacial, que es un sonido tridimensional. Los elementos para la manipulación táctil también incluyen las sensaciones de fuerza de realimentación. En muchos casos, estas características se ofrecen conjuntamente con elementos de control tipo ratones, joysticks, etc. También están las instalaciones. Dentro de estas están los dispositivos de entrada, las cabinas, Cave y CyberSphere. Dentro de los dispositivos de entrada, input, el usuario puede transmitir sus órdenes al sistema de realidad virtual indicándole que desea desplazarse o cambiar el punto de vista o en el caso de que quiera interactuar con algún objeto. Las cabinas consisten en el uso de cabinas con varios displays alrededor del usuario. Y muchos de estos sistemas se utilizan en la industria de los videojuegos que además incluyen elementos mecánicos o neumáticos que generan un efecto dinámico realista y dispositivos de control más sofisticados como son el caso de los volantes y los pedales. Cave se utiliza en la realidad virtual inmersiva y consiste en un cubo sobre el que se proyecta mediante 3 proyectores un espacio virtual generando una sensación total de inmersión para una o varias personas. Estas instalaciones también se complementan con rastreadores de posición absoluto y gafas. Y CyberSphere pretende desarrollar un ambiente virtual en una esfera añadiendo la funcionalidad de permitir el movimiento libre. Cuando el usuario camina, la esfera se rota sobre su soporte y otra esfera más pequeña induce la adaptación de las vistas virtuales. Dentro de los elementos de los gráficos 3D nos encontramos con los modelos geométricos del objeto 3D y la luz y la textura. Dentro del modelo geométrico del 3D, para modelar cada objeto es necesario usar distintas formas geométricas que se unen entre ellas. Y la luz y la textura aportan la apariencia realista y la sensación del volumen al objeto. Las texturas también consisten en fotografías de superficies y la luz es muy importante para tener una percepción adecuada del volumen del objeto. Por último, está el movimiento. Se puede capturar aplicándose a un objeto virtual para que la dinámica sea mucho más realista. Estos movimientos pueden abstraerse hasta modelar el movimiento del esqueleto de nuestro objeto. Es importante modelar el comportamiento de los pliegues, y los esqueletos y los músculos permiten el modelado de movimientos concretos para que la animación sea más sencilla. Para el modelado de gestos faciales se necesita modelar los
músculofaciales. El software cuenta con una gran cantidad de características, las cuales son la capacidad para importar de modelos 3D y librerías de objetos 3D, permitir operaciones geométricas, poder distinguir en el nivel de detalle de los objetos más cercanos frente a los más lejanos, animación sincronizada con la navegación por el ambiente virtual, sistema articulado igual que objetos organizados por jerarquías, detección de colisiones entre objetos, propiedades físicas de los objetos, color, texturización y fuentes de luz, programación de pequeños programas o macros, manipulación de eventos desde y hacia los elementos externos, permitir la subdivisión del ambiente virtual en submundos y la conectividad en red para poder ser utilizados por varios usuarios. La realidad virtual se puede aplicar en varias áreas, tales como la medicina, que ésta hace que realice simulaciones para la formación de médicos, para operaciones de cirugía, para tratamientos de fobias y traumas psicológicos, e incluso también para el control del dolor gracias al uso de la tecnología de distracción. También se aplica en el entrenamiento y es el uso más conocido en el entrenamiento de militares. Simulan diferentes tipos de escenarios como si estuvieran en un campo de batalla real, con la ventaja de que pueden aumentar la frecuencia de los ensayos a un coste mucho más bajo que si estuvieran en un campo de entrenamiento real. También se aplica para el entrenamiento de pilotos gracias a la simulación de vuelos. Las grandes ventajas del uso de la realidad virtual en el entrenamiento aéreo son la reducción de los tiempos de transferencia entre la formación en tierra y en el vuelo real, la seguridad, lo económico de este sistema y la ausencia de contaminación. La realidad virtual también se puede aplicar en la educación y en el turismo. En cuanto a la educación, permite generar diferentes modelos de formación que están cambiando la manera de enseñar, independientemente de la edad que tengan estos alumnos. Y en cuanto al turismo, se usa para realizar recorridos como si el visitante estuviera realmente en el lugar que quiere visitar. Una de las aplicaciones en las que más se destaca la realidad virtual es en los museos, ya que así se puede contextualizar las obras fácilmente y mejora el mensaje que este centro desea transmitir. En este contexto, la realidad virtual aporta dinamismo y también interactividad y mejora la experiencia de los visitantes, como también atrae a otros que antes consideraban los museos como lugares aburridos. En el caso de las rutas guiadas por ruinas arquitectónicas o espacios naturales, la realidad virtual aporta plasticidad y belleza estética. Además, reduce el desgaste entre objetos y edificios, evitando así su deterioro. También el uso de la realidad virtual en los videojuegos es la aplicación más conocida que existe para el gran público. Es también el mercado que más rápido ha evolucionado en las últimas 3 décadas y sus admiradores pueden gastar grandes cantidades de dinero para hacerse con todos los componentes necesarios para experimentar una inmersión total. Dentro de los tipos de realidad virtual tenemos 3: la realidad virtual inmersiva, la realidad virtual semi-inmersiva y la no inmersiva. Dentro de la realidad virtual inmersiva se trata de conseguir una inmersión total hasta el punto de sentir que se accede a un mundo diferente. Un ejemplo de esta es la anteriormente mencionada Cave, que es un espacio en forma de cubo en el que se muestran las imágenes con una serie de proyectores. La configuración estándar de esta incluye paredes traseras de proyección hacia abajo, altavoces en diferentes ángulos, rastreo, sensores en las paredes, sonido, música y video. La persona también lleva un casco que muestra una imagen tridimensional a través de un proceso, y ahí se muestran 2 imágenes, una para cada ojo, la cual el cerebro combina como una sola.
Estas imágenes son generadas por ordenadores potentes y un sistema de captura de movimiento que registra las acciones de la persona dentro de la cave. Estas acciones se convierten en una serie de imágenes que después se muestran a través de las gafas. La característica principal de este sistema es la interacción. La combinación de la interacción y la inmersión total es conocida como la telepresencia, en la que una persona puede literalmente perderse dentro del entorno virtual. La interacción se lleva a cabo usando una variedad de dispositivos de entrada, por ejemplo, una palanca de cambio, vara, que son los guantes de datos. Esto también permite a la persona interactuar con los objetos, por ejemplo, en el caso de tracción, torsión o querer agarrar algo por medio del tacto. La capacidad de hacer esto se conoce con el nombre de áplica. La realidad virtual semi-inmersiva son, por ejemplo, los simuladores de vuelo, que generalmente consisten en una pantalla cóncava, un sistema de proyección grande y un monitor. Es similar a las grandes pantallas de los cines. El espectador se convierte en parte del entorno, pero no está completamente sumergido. Los entornos virtuales colaborativos son un espacio en el que varias personas interactúan entre sí, comúnmente en distintos lugares. El objetivo de estas personas pueden compartir ideas y experiencias en un mismo entorno cooperativo. Ejemplos de estos entornos son el marketing, la formación en situaciones peligrosas, el entretenimiento social, por ejemplo en juegos de varios jugadores. Los beneficios de estos entornos son nuevas formas de comunicación y cooperación. Permiten a los participantes desarrollar nuevas formas de utilizar los datos que posteriormente se utilizarán en el mundo real. Esta es una forma dinámica e innovadora de trabajar, ya que permite a las personas interactuar, cambiar o modificar los datos dentro de estos entornos. Está en contraste con la manera estática, lineal de trabajo, en el que la información se transmite de una persona a otra y niega la oportunidad de explorar. El último es la realidad virtual no inmersiva, que también se llama ventana al mundo o realidad virtual de ventana. Esta es la simulación que se experimenta a través de una pantalla y un ordenador, y no de gafas especializadas o un casco. Usualmente también incluye sistemas de sonido envolvente y accesorios como auriculares o joysticks para estimular los sentidos, pero en un grado inferior. Estas clases de simulaciones también son comúnmente usadas en la formación profesional con realidad virtual, por ejemplo, para procedimientos complejos en el ámbito de simulacros de vuelo o cirugías médicas, como muchas más. Los elementos básicos de la realidad virtual son el visiocasco y un mando con botones. Al visiocasco el usuario se lo coloca en la cabeza y te impide ver lo que te rodea, poniéndote una pantalla en cada ojo. Las imágenes que te aparecen en las dos pantallas son ligeramente diferentes, de forma que el efecto es que el usuario pueda ver un relieve. Y al mando con botones se lo aprieta para poder desplazarse en la dirección en la que en ese momento está mirando. Hay un sensor de posición que está ubicado en el visiocasco para poder identificar dónde está viendo, el cual está conectado a la unidad de control que mide tu posición. Un ejemplo de la relación que hay entre realidad virtual e inteligencia artificial se puede ver en el aprendizaje del idioma chino. La mejor forma de aprender se dice que es rodearte de un ambiente lingüístico nativo en el que puedas desarrollar tu capacitación. Para ello se han desarrollado un software interactivo en el que puedes trasladarte a China sin tener que salir de tu aula de aprendizaje. El programa, además de simular que te encontrás en calles o en un parque, te permite entrar en tiempo real en un establecimiento y poder interactuar con personas o avatares que se encuentran en este local. De este modo, podés mantener distintas conversaciones en función del tipo de comercio que visites, permitiendo ampliar tu vocabulario. Los movimientos se encuentran monitorizados por sensores, de modo que si señalas un cartel o una carta de comida, el programa de inteligencia artificial es capaz de reconocerlo y actuar en consecuencia. Surge una revolución educativa gracias al software que fue desarrollado por el Instituto Politécnico Rensselaer,
que ofrece un método mucho mejor que te permite experimentar e interactuar con otras personas de forma amena e interactiva dentro de un entorno virtual. Las conversaciones se desarrollan en función de tu comportamiento, por lo que la misma persona genera el contenido de la clase. Este método experimental aumenta el interés de los alumnos al ofrecer una experiencia inmersiva como ningún otro proyecto educativo puede poner al alcance de los usuarios. Al igual que sucede con la tecnología de la realidad aumentada, la realidad virtual se encuentra en pleno desarrollo de su potencial. De su mano están necesitando proyectos que van a reinventar los métodos educativos que, en definitiva, buscan ser más reales para aumentar el grado de interés del alumno y favorecer su aprendizaje.